buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las últimas tensiones entre China e India. Eso es, pero antes vamos a repasar algunas de las cosas que comparten estos dos países, que no son pocas precisamente. Los chinos reconocen a sus vecinos indios como los herederos de una civilización tan antigua como la suya. Y en ambos países se aprecia mucho esta identidad histórica que se remonta a miles de años atrás en el tiempo. Por otra parte, en China la religión de salvación más popular es el budismo, y esta es una realidad que os hemos enseñado muchas veces. Por ejemplo, esto que veis aquí es un monasterio budista y no está cerrado por el coronavirus, sino porque solo pueden entrar los monjes y practicantes. Pues bien, yo cuando he solido hablar del budismo con chinos, porque es un tema que traté en mi tesis, a menudo me he encontrado con que muchos destacan que es una religión venida de la India. O sea, aquí son muy conscientes de que toda esa parte de su cultura y su patrimonio, que es enorme, hunde sus raíces en un país con el que ahora tienen ciertas tensiones. Al mismo tiempo, tanto China como India podrían ser considerados estados-civilización en lugar de estados-nación. Y en estos momentos los dos países ocupan un territorio que se asemeja bastante al que controlaron durante varias de sus etapas imperiales, aunque al final ambos fueron colonizados o semicolonizados por potencias extranjeras. Además, China e India son los dos países más poblados del mundo con mucha diferencia, y en estos momentos tienen casi la misma cantidad de habitantes. Y por último, aunque seguro que nos dejamos un montón de cosas más súper importantes que tienen en común, a ambos les afecta mucho el monzón, que es una palabra que proviene del hindi y justo ahora está trayendo muchas lluvias a esta y a otras zonas de la mitad sur de China. Bueno, ya veis que hoy no nos llueve, nos ha salido un día bastante bueno, pero ayer que salimos a grabar en los alrededores nos cayó un auténtico diluvio. O sea, estaban varias pistas por las que circulan los coches de los vecinos convertidas casi en riachuelos. No vimos ningún pez nadando, pero seguro que más de una anguila se atrevió a cruzarlas. Lele iba un poco más protegida, pero yo en muchas ocasiones tuve que elegir entre la cámara y el paraguas y acabé totalmente empapado. Y la madre de Lele nos dijo que en el centro del pueblo ya había algunas zonas que mostraban riesgo de inundación. Por cierto, si también os gusta esto de hacer vídeos y no sabéis cómo conseguir música como la que acabáis de escuchar sin tener problemas con el copyright, podéis echar un vistazo al catálogo de Epidemic Sound, donde encontraréis esa misma canción y mucho más. Y si os interesa, os he dejado un enlace abajo en la descripción del vídeo con una oferta. Pero bueno, a lo que íbamos, que China y la India tienen muchas razones para entenderse y llevarse bien. Y luego ya veremos cómo han trabajado codo con codo en proyectos de cooperación para el desarrollo bastante importantes. Pero como sabéis, el pasado 15 de junio se produjo un conflicto bastante grave en la frontera entre ambos países, concretamente en el valle de Galwan, y el resultado fueron 20 soldados muertos en el lado indio. De esto es de lo que se informó en la mayoría de los medios occidentales, aunque también se ha hablado de más de 40 bajas en el lado chino, entre heridos graves y fallecidos. Pero en China no se ha esclarecido esta cifra todavía y los medios tampoco le han dado demasiada importancia al asunto. Y lo más probable es que esto se deba a que el gobierno chino quiera evitar la reacción de los ultranacionalistas chinos, que son de armas tomar. Dicho de otro modo, tienen miedo de que al informar sobre el número de bajas chinas, parte de la población de este país exija venganza y el conflicto se vuelva todavía más grave. Es verdad que tanto en China como en otros países vecinos muchas veces los gobiernos juegan la carta del nacionalismo, aunque a veces no está muy claro si este nacionalismo viene de abajo o de arriba. A mí muchas veces me da la impresión de que es una mentalidad que se retroalimenta a través de la familia, la educación, la política, y de la que puede ser bastante complicado salir si es que consideramos necesario salir de ella, que esa es otra cuestión. Por ejemplo, el gobierno chino, al igual que otros gobiernos, también ha utilizado estos sentimientos en sus disputas territoriales, pero en este caso está muy claro que prefiere no echar más leña al fuego, cosa bastante diferente a lo que hemos visto en el lado indio. En India se han producido boicots a los productos chinos, cosa que también hemos
visto en China cuando había tensiones con Corea del Sur o con Japón, y en general yo creo que se puede decir que en la India ha habido una reacción bastante más intensa por parte del público. Ellos piensan que China ha sobrepasado los límites y que ello amenaza su soberanía, porque de acuerdo con su versión eso es lo que ha ocurrido. Los chinos pasaron a su territorio para construir una especie de campamento temporal. Los indios fueron a pedirles que se largasen de allí, por favor. Los chinos dijeron que vale, aunque en ese momento no podían desmontar el campamento, y los indios se prestaron a ayudarles, entre comillas, de forma un tanto bestia. Y al ver el destrozo que estaban causando, volvieron los chinos y se lió gorda. O sea, imaginad a esos señores a 4000 metros de altura y pegándose con todo lo que tienen a mano menos armas de fuego, que no se las permiten para que aquello no se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, Modi, el primer ministro de la India, ha dicho que China no ha ocupado su territorio. Y algunos han interpretado esto como una contradicción. En plan, a ver, ¿los chinos al final han entrado a la India o no? ¿Qué ha pasado? Otros lo han visto como una llamada a la calma, de que pese al conflicto todo sigue igual. Y algunos también han interpretado que quizás Modi estaba sacando pecho ante la situación, como diciendo, nadie entra en la India si yo no lo quiero, cosa que también hemos solido ver en China. Por supuesto, de acuerdo con la versión de China, es India la que ha sobrepasado los límites, sobre todo a través de la construcción y reparación de infraestructura, carreteras, puentes, cosa que China también ha hecho. De hecho, de acuerdo con lo que he leído en algunos medios, China llevaba cierta ventaja en este aspecto, porque además esa zona es muy importante para una serie de proyectos que tiene con Pakistán, y parece que India quería hacer lo mismo y han vuelto a estallar las tensiones, cosa que no ocurría desde hacía muchos años. Además, aunque los medios occidentales no le han prestado demasiada atención al asunto, últimamente la India ha tenido muchas tensiones con Cachemira. O sea, los años 2019 y 2020 también han sido bastante moviditos para India. Y con China ocurre 3/4 de lo mismo porque su lado de la frontera corresponde a la región autónoma uigur de Xinjiang. Entonces, si las cosas se van de madre, cosa que yo dudo, esa zona se podría convertir en un polvorín. Y en China muchos están convencidos de que el principal beneficiario de todo ello serían los Estados Unidos. Además, aquí se tiende a ver a la India como un país que depende bastante de lo que digan los Estados Unidos. Y no hay que olvidar que China y Pakistán, a su vez enemigo de la India, son los mejores amigos chachipiruli fantásticos para toda la vida. O sea, no sé qué pasa con estos dos países, pero hay una hermandad ahí. Pero todas estas tensiones no impiden que China y la India hayan hecho grandes cosas juntos. Se puede decir que en algunos aspectos han ido de la mano para promover un modelo de desarrollo diferente, y la India ha sido beneficiaria de préstamos procedentes del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una iniciativa promovida sobre todo por Pekín. Sin embargo, dentro del plano económico, China le saca mucha más ventaja a las relaciones comerciales con la India porque vende muchos de sus productos allí, y por eso China no quiere tener problemas en un mercado tan grande, no le sale nada rentable que surjan reacciones de boicot contra sus productos. Y como ambas son potencias nucleares, lo cual desanima mucho a la hora de ponerse serios con la guerra, yo creo que al final se aprovecharán todas estas tensiones para renegociar los acuerdos económicos, que muchas veces son las claves de estas disputas. En China también ha habido comentarios negativos sobre India, pero en esos momentos no es un asunto tan grave. Sí, desde luego no ha sido tan grave como lo están pintando en muchos medios occidentales, de eso estoy bastante seguro. De hecho, al investigar sobre los modelos de desarrollo de esta parte de Asia, me he encontrado con que muchas veces se compara a China y la India, y desde Occidente muchas veces parece que se reivindica el modelo de la India como algo más deseable para los chinos. A menudo se enfatizan las características de su sistema político, conocido como la democracia más grande del mundo, y también se suele coquetear mucho con la idea de que en la India los derechos más fundamentales tienen más garantías, pero la verdad es que los chinos no ven a la India como un modelo a seguir. Y yo lo entiendo perfectamente, porque para ellos la India es un país que está teniendo muchos más problemas para garantizar un nivel de bienestar material básico. Y ese también es un derecho humano fundamental, no nos podemos olvidar de ello. Yo tengo amigos en España y también algunos colegas occidentales aquí en China que han viajado a la India, pero la verdad es que ni Lele ni yo conocemos a gente china que haya estado allí. Quizás es porque aquí no destaca tanto ese aire exótico y místico que le vemos desde Occidente, no lo sé. Pero lo que sí está teniendo bastante éxito aquí es el cine de la India. La gente conoce sus películas, sus actores más famosos, y también ha habido proyectos de colaboración entre ambos países. Por ejemplo, en el año 2018 salió una película muy famosa que cuenta la historia de un contrabandista chino que viaja
a la India para traer medicamentos para la leucemia. En inglés se titula Dying to Survive, os recomiendo que la veáis, está muy bien. Y fijaos, ya que hemos mencionado el contrabando, yo he crecido en una zona muy dada a esta actividad, en la frontera entre España y Francia. En mi pueblo hay 1000 historias de contrabandistas en las que participaron algunos de mis familiares y todo el mundo prácticamente, es que no había otra. Y yo creo que el contrabandismo a veces en zonas fronterizas calientes puede ayudar a pacificar el asunto. ¿Por qué? Pues porque eso puede hacer que las personas que se dedican a vigilar las fronteras, que pueden tener una vida bastante dura, tengan algo más de ingresos y estén más contentas. Y si más y más gente le saca provecho a la frontera de esa manera, quizás luego con el tiempo no conviene que haya grandes cambios o que surjan conflictos para que todo el mundo siga ganando dinero. Yo creo que en ese sentido las relaciones comerciales, aunque sean de este tipo, pueden ayudar mucho. Pero a lo mejor precisamente el problema está en que en esa zona no hay nada más que una línea imaginaria. Y como seguramente allí la gente no tiene mucho más que hacer, pues allí estarán a pedrada limpia por unos cuantos metros de terreno. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!